Bien, sistema y procesamiento de datos. Bueno, cuando hablamos de lo que es un proceso de datos, hablamos de una sucesión de acciones, ¿sí? Y que esa sucesión de acciones van a estar relacionadas, ¿sí? Y, y no solo que van a estar relacionadas, sino que también se van a transformar, ¿sí? Esos datos que nosotros vamos a ir ingresando a nuestro sistema, ¿sí? A nuestro equipo, van a sufrir una transformación. Entonces, vamos a obtener otro tipo de datos como resultado, ¿sí? A estos tipos de datos, cuando los ingresamos, se llaman input, ¿sí? Es todo lo que nosotros vamos a ingresar. Esa va a ser nuestra materia prima, ¿sí? Para comenzar nosotros todo lo que es el procesamiento de estos datos. Y después, una vez que ya han sufrido una transformación, vamos a tener los outputs, ¿sí? Que también están constituidos por símbolos, ¿sí? Tanto los datos que ingresamos como los datos que después obtenemos, y nos van a arrojar una información, ¿sí? Algo que nosotros estamos pidiendo a nuestra máquina que procese, que transforme y que nos arroje, ¿sí? Bien, entonces vamos a obtener esa información. ¿Y para qué me va a servir esa información que tu máquina va a procesar? Bueno, me va a servir para tomar decisiones, ¿sí? Ya sea decisiones que tengan que ser presentes o a futuro, ¿sí? Entonces, va a realizar operaciones, ¿sí? En los datos, y lo que me va a hacer es dar algún aspecto de algo que yo desconozco, ¿sí? O sea, me va a permitir tener datos que yo voy a poder utilizar a futuro, ¿sí? Entonces, a todo ese proceso que va a hacer se llama procesamiento, ¿sí? Entonces, esa información, esos datos van a ser procesados, ¿sí? Transformados, ¿sí? Y van a ser usados por nuestro equipo, por nuestra computadora, ¿sí? Bien, pero hay algo que es importante a tener en cuenta, es que cuando nosotros ingresamos esos datos, ¿sí? Nuestra máquina tiene otro lenguaje. Entonces, esos datos lo va a recibir, ¿sí? Y lo va a transformar en su lenguaje para poder ser leído por nuestra máquina y que realice la operación que nosotros le estamos pidiendo. Entonces va a hacer esa transformación y que después a mí me la va a devolver en un lenguaje que yo pueda comprender, que yo pueda leer, ¿sí? Entonces, nuestra máquina, nuestra computadora, el proceso ese de transformación lo hace automático, ¿sí? Si bien nosotros lo que hacemos es ingresar esos datos de forma manual, pero la transformación del lenguaje que nosotros le proporcionamos, ¿sí? Cualquier lenguaje específico que podamos utilizar de programación, nuestra máquina lo transforma a su lenguaje, ¿sí? Entonces, después esa máquina nos va a arrojar los datos o la información que nosotros estemos necesitando. Bien, y todo eso lo va a realizar, todas esas instrucciones, esos pasos que ella tiene que hacer, que lo hace de forma automática, ¿sí? Lo va a realizar, van a ser instrucciones, ¿sí? Que va a ejecutar, y lo va a hacer todo en su memoria, ¿sí? Entonces ahí es donde almacena todo, es donde almacena todo nuestra computadora. Por eso tenemos nuestros procesadores, que son los que van a ejecutar todo eso. Tenemos diferentes tipos de procesadores, Pentium 3, 5, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, todas esas instrucciones, ¿sí? Pueden cambiar de manera rápida y fácil en la memoria. Y cada computadora o equipo va a realizar tantos procesos como sea necesario o como se requiera. Ustedes pueden comenzar a ejecutar un texto, ¿sí? A procesar un texto. Mientras tanto tienen otra pantalla y están jugando, no sé, a un juego, o están realizando algún dibujo en alguna aplicación de diseño, o están también trabajando sobre algunas imágenes. Entonces, puede llegar a hacer múltiples procesos, ¿sí? En el mismo momento, y que no se altere nada de lo que estamos haciendo, sino que eso es lo que me va a permitir, ¿sí? Realizar muchos diferentes procesos al mismo tiempo y según lo que se requiere en ese momento, ¿sí? Bien. Después vamos a ver lo que es un programa. Vamos a hacer una definición de lo que es el programa, que bueno, es lo que más van a estar ustedes viendo ahora en todo el cursado de la carrera. Vamos a ver diferentes tipos de programas. Y bueno, lo que define un programa es un conjunto de instrucciones, ¿sí? Que nuestro ordenador va a seguir para ejecutar, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener nuestra ventana de comandos y nosotros ahí le vamos a dar ingresar códigos, ¿sí? Ingresar diferentes tipos de comandos según el lenguaje que estemos trabajando, ¿sí? Estos lenguajes pueden ser signos o pueden ser palabras, ya lo vamos a estar viendo cuando comencemos a ver todas las diferentes herramientas, pero van a ver que casi siempre están como muy relacionadas, ¿sí? Van a ver que hay algunas herramientas que las van a poder aplicar a otras herramientas, o sea, la verdad que se les va a ampliar mucho la mirada de lo que es la programación, ¿sí? Todo lo que es el lenguaje de programación es un lenguaje que es un lenguaje artificial que nos ha permitido poder comunicarnos, ¿sí? Con nuestras computadoras, ¿sí? Entonces, ya les había dicho que están formados por símbolos, por palabras, sí, que nos permite esa comunicación desde el programador con su máquina, ¿sí? Con su computadora. Bien, estas instrucciones que van a seguir, ¿sí? Los ordenadores para la ejecución de las aplicaciones o los programas están escritas en lenguajes de programación, ¿sí? Y también traducidas al lenguaje máquina. O sea, que nosotros ingresamos por medio de programas, ¿sí? Símbolos o palabras, y después la computadora lo transforma al lenguaje de máquina, ¿sí? Y después es ejecutado también por la parte física, ¿sí? Que es, ya lo vamos a ver, que es la parte del hardware. Seguramente que ustedes tienen también una base que ya vienen del secundario, los que hayan tenido informática, depende de la escuela, tienen esas nociones, hay algunos chicos que vienen de otras carreras y bueno, también seguramente que lo han visto, ¿sí? Bueno, algo más que también tenía que añadir es que bueno, los programas suelen seguir algoritmos, ¿sí? Ya lo mencionamos, que es un conjunto de instrucciones organizadas, ¿sí? Son instrucciones organizadas y se van a relacionar entre sí y nos van a permitir trabajar, ¿sí? En los diferentes equipos de computadora. Bien, entonces hablamos de lo que es el hardware, que es la parte física, ¿sí? Que es la parte que es visible, que ustedes pueden ver de su computadora, de su escritorio, gracias a su netbook, ¿sí?
Todo lo que ustedes vean visible, ¿sí? Toda esa es la parte de hardware, ¿sí? La parte física. Entonces, es la parte que a mí me va a permitir, vamos a hacer el desarrollo, ¿sí? De un proceso de datos, ¿sí? Cómo se van a procesar mis datos en mi máquina, cómo voy a ingresar, cómo voy a trabajar cómo voy a trabajar las diferentes herramientas, me va a permitir desarrollar las diferentes herramientas. Todo eso es necesario el hardware, ¿sí? Bien, ¿qué es el software? Bueno, es la parte blanda, es la parte que no se puede, digamos, palpar, ¿sí? Y tiene que ver con todo lo que es el desarrollo del procesamiento de datos. Son todos los programas, ¿sí? Y bueno, como dice ahí la palabra, es la parte intangible, ¿sí? Es lo que nosotros no podemos palpar, sino que tiene que ver con todos los programas que ustedes tengan en su máquina, el sistema operativo, las aplicaciones, información, datos, todo eso, todo lo que tiene su máquina, música, imágenes, todo eso, toda esa parte es todo lo que es las partes blandas, ¿sí? Y no, o sea, nosotros no podemos, si bien tenemos la visión o sea, tenemos las pantallas, ya lo vamos a ver también más adelante en otra materia, ¿sí? Que vamos a tener, pero bueno, tiene que ver con los diferentes tipos de programas que nosotros vayamos a utilizar también, ¿sí? Herramientas que nos van a permitir a nosotros trabajar con diferentes elementos, ¿sí? Hay herramientas, programas que nosotros vamos a utilizar que solamente son símbolos y códigos, ¿sí? Pero después tenemos otro tipo de herramientas que nos va a permitir añadir imágenes, añadir fotos, añadir videos, ¿sí? Son diferentes tipos de programas, de imágenes que nosotros podemos, digamos, trabajar en nuestro equipo y que hacen a lo que es un software, ¿sí? Conceptos básicos. Bueno, partimos de lo que es un BET, ¿sí? O bits, que es la unidad básica de almacenamiento, ¿sí? De datos informáticos. Puede ser un asterisco, un espacio, un número, una letra, ¿sí? Es la unidad básica, es lo más pequeño, ¿sí? de almacenamiento que pueda almacenarse en nuestra memoria, ¿sí? Y ya ocupa un lugar, ¿sí? Cuando hablamos de un campo, hablamos de un elemento de información que puede almacenarse. Ya no es una unidad, sino que ya pasa a ser un elemento, ¿sí? Después, un registro consta de 2 o más valores, ¿sí? Que van a ser almacenadas en posiciones consecutivas de memoria, ¿sí? También lo vamos a ir viendo, si vamos a ir viendo, ustedes lo van a ver, lo vamos a ir viendo muchísimo después cuando trabajemos bases de datos, así que, pero es como para que ustedes tengan una referencia, ¿sí? A lo que es y poder diferenciar, ¿sí? Lo que es un bit, lo que es un campo, lo que es un registro, ¿sí? Entonces recuerden, si un campo es un elemento de información que puede almacenarse, un registro, ¿sí? Van a ser una o dos variables, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, 2 nombres. Entonces a eso hace referencia, por eso dice que son posiciones consecutivas de memoria. Después tenemos un archivo, ¿sí? Que ya es como mucha colección de registros, o sea, son muchos registros, ¿sí? O sea, fíjense en que comienza desde la unidad más pequeña, que es, como les decía, un asterisco, un byte, ¿sí? Un símbolo, una letra, y va como ampliando, ¿sí? Entonces,
va entonces un archivo, ¿sí? Que ya estamos hablando de una colección de registros, ¿sí? O sea, varias variables, ¿sí? Ahí hay un archivo, por ejemplo, todos los nombres de personas que empiecen con la letra S, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a guardar en este archivo todos los nombres de personas que van con la letra S, o todos los alumnos que pertenecen a la provincia, no sé, de Córdoba, por ejemplo, o no sé, de Buenos Aires, para no decir Mendoza, o de Mendoza, ¿sí? Entonces, son diferentes, o sea, grupos de registro. Eso va a formar un archivo. Bien, los datos. Los datos pueden ser cualquier número o carácter, ¿sí? Que puede representar los valores de algo, ¿sí? O de algún fenómeno observable. Por ejemplo, niños, ¿sí? Es un fenómeno observable. ¿Qué más? Alumnos de la tecnicatura, todo lo que es datos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un lugar, pueden ser colores, apellidos, bueno, ¿qué más? Casas, modelos de autos, ¿sí? Bueno, eso es un dato, ¿sí? Una base de datos es una colección integrada de registros relacional, lógicamente, ¿sí? Ya lo vamos a ver en MySQL, vamos a ver bien, y en MongoDB también, todo lo que es base de datos, ¿sí? Después, la conversión de datos. Eso implica una transformación del dato, ¿sí? O sea, cambiamos el formato, ¿sí? Hay una transformación del dato, pero no quiere decir que el dato, digamos, o sea, si bien sufre una transformación, pero no quiere decir que vamos a dañar esa información, ¿sí? Sino que podemos transformarla. A eso hace referencia en la conversión de datos.